Hoy voy a hablar de un tema polémico y controvertido, que parece ser también la marca de este canal. Hablar de cosas que no siempre son, o casi nunca son, las cosas que suelen ocupar portadas de atención en otros espacios. ¿Y de qué voy a hablar? Hoy voy a hablar del gran problema que es tener bastante o mucho dinero. El gran problema de la riqueza material. Vaya tema he ido a tocar. Va a sonar bueno, esta señora que nos va a contar aquí los viejos rollos cristianos de que el dinero es el mal. No, yo vengo desde mi perspectiva de la espiritualidad ecosistemática y desde mi perspectiva de la madre naturaleza y de los seres y fuerzas sagradas que rigen la naturaleza y que son naturaleza. Y vengo a dar una perspectiva, pues que no he encontrado en ningún otro sitio, pero que es la que me he ido encontrando a lo largo de estos 21 años de escucha espiritual. Así que no vengo a reforzar, tal vez se refuerce, pero quiero decir que no vengo a repetir viejos discursos, sino a contar cosas chamánicas, cosas diferentes, cosas de mi vivencia, efectivamente. Entonces, ¿a qué problema me refiero con lo de la riqueza material? Porque, vamos a ver, esto es una de las cosas. Yo he tenido un gran problema en mi vida, en mi trayectoria espiritual. He tenido un gran problema con muchas personas que están metidas en círculos de espiritualidad alternativa, de la nueva era y todo esto, que me han juzgado mal porque tiendo a hacer las cosas de manera gratuita. Es decir, no gratuita exactamente. No gratuita exactamente porque todo tiene un precio y alguien lo tiene que pagar. Pero quiero decir que tiendo a actuar como las ONGs. A mí me dan mucho y yo lo doy sin cobrar generalmente a la gente. O sea, quitando de cosas como comprar un libro, que claro, cuando publicas libros en papel, pues evidentemente, pues eso tienes que pagarlo. Y las empresas, además, que distribuyen y fabrican libros en papel, se llevan unos beneficios. Es decir, no estoy cuestionando que haya que pagar por las cosas. Pero quiero decir que yo he tendido a dar mucho sin cobrar a las personas que se han beneficiado de ello, y esto me ha sido mal juzgado la mayor parte de veces en ciertos sectores. O sea, porque cuando la gente enseguida ve que alguien hace X trabajo espiritual, labor espiritual gratis, entre comillas, se le tiran encima. Esto es muy común, ya digo, que me ha pasado varias veces a lo largo de los años y en determinados ambientes por parte de diferentes personas. Y se me han tirado encima, ¿por qué? Porque mis acciones gratuitas les han hecho sentirse incómodos a veces, como si yo cuestionara a la gente que cobra un dinero, pues qué sé yo, por impartir sanación, por dar cursos, talleres, tal. Entonces se sienten como cuestionados solo por el mero hecho de que una persona no quiera ponerle un precio a eso y diga, no, yo lo voy a dar así nomás. Eso por un lado, pero por otro lado, pues hay gente que está como muy convencida de que ella sabe más y de que tú eres una pobre alma que tiene muchos problemas porque sabe que no nadas en los muchísimos medios materiales, o sea, ve que tu vida, es justita, no pobre, pero vamos a decir que no eres una persona que se caracteriza por tener mucha riqueza, y entonces en su cabeza, y aunque tú jamás hayas pedido ayuda a esa persona para tener más dinero, ella piensa, es que esta mujer lo que necesita es tener más dinero. Y entonces, piensa, yo sé cómo decirle que tenga más dinero. Y entonces, pues intenta dirigirte en ese camino, y si te le escapas de algún modo o no eres permeable a su dirección, pues entonces entra en juzgar las posibles causas que, según esa persona, tú tienes pues para no entregarte a la abundancia económica, a la riqueza material, a conseguir dinero. Y normalmente, pues estos juicios, pues sí, suelen culpar a discursos cristianos, todo el discurso que hizo Jesús sobre la pobreza, la riqueza, u otros referentes, pues qué sé yo.
referentes de, pues sí, de tipo cristiano o de tipo ascético. También en la India, por ejemplo, hay referentes de ascetismo, de renuncia a los bienes materiales y tal. Quiero decir que esto no es solo cristiano, que hay más referentes de ese tipo. Y entonces generalmente cuando ven a una persona que hace labor espiritual como yo y que no cobra o que, bueno, que pone las cosas así a la pum, que como mucho pues recibe alguna donación si es que alguien la quiere dar, y que además ven que esa persona tampoco es que sea muy permeable a las doctrinas y las enseñanzas del marketing, porque hay muchas maneras de publicitar el propio trabajo y hay maneras de llegar a recibir beneficios económicos de manera indirecta. Pues por ejemplo, haciendo vídeos, yo podría hacer vídeos que fueran muy llamativos en su título, que fueran como para enganchar, para atrapar los clics. Y bueno, no lo estoy haciendo adrede. O sea, quiero decir, no sé, que no se piense la gente que es que yo soy retrasada un poquito, ¿no?, mentalmente, y que no sé cómo llamar la atención. Que cuando yo estudié diseño de moda y todo eso, vamos, a mí me enseñaron. O sea, yo sé cómo ir por la calle y hacer que la gente se dé la vuelta a mirarme. Y eso lo viví. O sea, lo hice. Y va mucho más allá de si te pones un vestido así, asá, o si los zapatitos, o si no sé qué. No, no, hay todo un tema. Lo que dicen la actitud, ¿eh? Yo sé cómo colocarme la actitud y decir, espérate, y ahora voy a empatar. Y voy a conseguir esto y aquello. Y lo mismo que se aplica a aquellas experiencias que tuve en mi juventud, de decir, voy y lo peto, como dicen hoy. Bueno, pues en el campo del marketing y de la publicidad hay maneras. Y hay maneras de empezar a publicar cosas en YouTube y atraer clics. ¿Para qué? Pues para que tenga tu canal pues más y más visitas y para que con el tiempo pues esto te genere un beneficio económico. Y sin embargo, yo no me estoy ni despeinando en intentar algo así. Más bien parece que además lo que estoy haciendo es publicar cosas que tienen como una apariencia un poco, pues eso, anticuada y extraña, porque ni siquiera les pongo letras a las portadas de mis vídeos. Elijo imágenes que normalmente son pinturas o fotografías, o sea, ni siquiera uso demasiado la inteligencia artificial. Bueno, en alguna ocasión sí, sale alguna imagen así, pero quiero decir, son cosas tirando a tradicionalotas, sosas, sin carteles, sin grandes cosas que digan leedme, escuchadme, no sé qué. Entonces lo hago así adrede. Lo hago así adrede y bueno, pues porque tiene que ser así. Tiene que ser así y ahora voy al punto del problema de la riqueza y de todo esto. A ver, ¿cuándo la riqueza es un problema? No quiero decir que el dinero sea un problema, no voy a ser tampoco tan retarded de decir, mira, el dinero es un problema, cuando en realidad yo lo estoy usando. Y también, pues, tengo mis preocupaciones cuando no hay suficiente para hacer algo que deseo y entonces, bueno, tengo que pensar y tal, ¿vale? No es eso, pero tener mucho dinero y tener riqueza es un problema cuando te aleja del plan que tu alma trae en el mundo. Es decir, cuando te aleja de realizar la soberanía de tu alma, de realizar tu misión de vida. Y esto puede pasar. O sea, no es como la gente piensa, que cuanto más dinero tengas, más facilidades tendrás para realizar la misión de tu alma. No. ¿Por qué? A ver cómo lo explico. Bueno, a ver, yo lo que he descubierto en mi camino chamánico es que el dinero también tiene una especie de Dios. Y esto va más allá del tópico. O sea, no estoy hablando el Dios del dinero, esa expresión tópica o estereotipada hecha. No, no. Es que yo tuve que dialogar con este Dios para poder desbloquear dones espirituales que tenía retenidos en mi camino espiritual. El Dios del dinero me lo encontré en una sesión de, vamos a decir, de sanación grupal. Éramos 3 amigos reunidos, o sea, 2 amigos y yo, reunidos rezando, pues por los diversos problemas que teníamos en ese momento de nuestra vida. Estoy hablando del año 2006, o sea, de eso hace bastante tiempo. Y bueno,
pues era una oración en general, no le estábamos poniendo dirección, sino, pues como siempre, confiando en que Dios, el gran espíritu, el gran misterio, la sabiduría superior, la fuente o como se le quiera llamar, atendiera nuestros casos y nos diera la ayuda, las pistas o las indicaciones mejores para nosotros en ese momento. Entonces, en ese estado de entrega, de confianza y de unión, porque 3 personas unidas rezando son mucha cosa más de lo que la gente cree, pues entonces se hizo presente una energía que yo la pude sentir, no solo sentir, bueno, la sintieron también mis amigos, pero yo la empecé a escuchar en mi interior, o sea, mi cuerpo traductor empezó a escuchar un mensaje, una cosa que venía de esa energía y venía a ser lo que mi mente interpretó como el Dios que creó el dinero o que dio a la humanidad la idea de crear algo, digamos, que desde entonces ha sido el concepto dinero, que es todo un tema que tiene mucha miga, porque el dinero no ha existido en todas las sociedades humanas. O sea, la gente hoy en día asume que el dinero forma parte de la naturaleza. Nótese, insisto, que este canal tiene que ver con el retorno a la naturaleza. Entonces, en la naturaleza salvaje el dinero no existe. Ni siquiera existe el concepto. Y en las sociedades tribales humanas más arcaicas y más antiguas tampoco ha existido el dinero. Luego, sí, a partir de cierto momento de la historia, digamos que se genera esa idea, ese concepto que es bastante abstracto y sofisticado de dinero. Dinero entendido como un tipo de objeto o de materia física que se suele consensuar, o sea, con acuerdos colectivos se le atribuye un valor elevado, un valor universal, y entonces tú con ese objetito o con esa cosita, con esa materia física, tú puedes intercambiar cosas con otras personas. Pero llegar a ese concepto, pues no todas las sociedades han llegado, porque muchas que no lo han necesitado, que ese es el punto. O sea, es que hoy tenemos un pensamiento tan absolutamente domesticado y tan absolutamente imbuido, o sea, ha absorbido tanto la normalidad del dinero que a la gente le cuesta mucho darse cuenta de que no es tan natural como pensamos. No quiere decir malo, insisto, porque natural, oye, las casas con tejado, yo vivo en una casa de piedra con tejados de teja, tampoco es 100% natural, me explico, pero es un invento muy útil y está bien. O sea, y a ver, digamos, la frontera entre natural y artificial es muy sutil en ocasiones. O sea, lo artificial, lo que consideramos artificial, creación de mano humana, a veces es prácticamente indistinguible de cosas de la naturaleza como un panal de abejas o como los tabiques de papel que crean las avispas en su avispero, que también podríamos decir son cosas artificiales hechas por esos animales, pero forman parte de la naturaleza, ¿me explico? Entonces, bueno, mi pequeña casita de piedra, con piedra rellenada de adobe, de barro y con tejadito de teja, bueno, para mí es parecido a una colmena o a un avispero, es decir, es artificial, pero entra dentro de la naturaleza, porque es la construcción de refugio para la vida, para sí mismo, con materiales más o menos naturales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, ahí ya la frontera, como digo, la frontera es sutil. Es sutil y a veces no está claro qué es natural y qué no. El caso del dinero es similar en algún punto. Es decir, en un momento dado de la historia, algo que era natural como es el intercambio de bienes, que eso forma parte de la naturaleza, el ayudarse mutuamente y el intercambiar. Yo tengo mucho de esto, me sobra, te intercambio por esto otro que tú tienes y qué tal. Eso es muy natural.
O sea, yo ni lo cuestiono, además me parece, bueno, está inscrito incluso en la microbiología. Cuando tú estudias microbiología y ves cómo las células intercambian moléculas, sustancias y tal, ahí ves el comercio entendido como el intercambio. Pero el factor dinero es un salto un poquito más allá. O sea, la frontera de la naturaleza, de lo que es la naturaleza salvaje, se va desdibujando, porque llega un momento que, claro, el dinero ¿cómo empieza? El dinero en muchas sociedades empieza intercambiando cosas que se consideraban valiosas, como por ejemplo la sal. La sal en algunas sociedades era el dinero, de ahí viene la palabra salario. O sea, la sal, el oro, las especias, determinados perfumes, qué sé yo, el ámbar. En determinados pueblos de África, ciertas conchas, o sea, caparazones de caracoles marinos, los cauris, pues han sido dinero. Y así, o sea, podemos ir mirando, ¿no? Pues cómo el dinero empezó siendo, pues, objetos de valor normalmente. Entonces, hasta que llegamos al momento actual, o sea, lo que ahora es el dinero, que muchas veces son papeles, y ya últimamente ya ni es papel, porque el dinero está en el banco y a veces pues uno mueve dinero que no sabe ni lo que es, o sea que ya no tiene ni materia física muchas veces. Bueno, esto se ha ido sofisticando mucho, ¿me explico? Y este concepto del dinero que tenemos ahora pues no está en la naturaleza salvaje, ¿me explico? Tiene toda una evolución, toda una historia. Entonces, bueno, yo no quiero decir, vuelvo a insistir, que todo lo artificial sea malo o que en mi decir hay que volver a la naturaleza, hay que reconectarse con la naturaleza. Yo no estoy queriendo decir que haya que renunciar al dinero, que el dinero deba ser eliminado. No, del mismo modo que si yo tengo un dolor de muelas, quiero ir al dentista y va a utilizar una tecnología X para arreglarme los dientes, que oye, que no la tenían los hombres de la edad de piedra, y yo me alegro mucho. O sea, quiero decir que no soy tampoco esa clase de persona, pero volver a la naturaleza implica revisarlo todo, y el dinero sí o sí va a ser revisado, y es revisado en la vida de toda aquella persona que quiere regresar en su corazón a su verdadera naturaleza y a la conexión profunda con la naturaleza. Porque tú no puedes estar bien conectado con los espíritus de la naturaleza si vas con todo este aparataje mental, con todas estas estructuras actuales, ideológicas, que son tan artificiosas, que te convierten poco menos casi como en un alienígena para esos espíritus de la naturaleza. O sea, que decir, pero ¿a dónde vas con todo eso en la cabeza? ¿A dónde vas con todos esos preconceptos, con todas esas ideas? O sea, estás como convertido en una cosa mutante, artificiosa para ellos. Entonces, bueno, es así. O sea, para entrar en contacto verdadero con los espíritus de la naturaleza, uno tiene que volverse uno mismo naturaleza. Por lo menos durante un tiempo. Tiene que despojarse de mucho. Y ese fue mi proceso cuando me marché de la ciudad en el año 2005, hace un montón de años. O sea, no es que yo lo viviera con estas palabras o se me dijera así como yo lo estoy contando ahora, de esta manera tan explícita y tan ordenadita, de decir, no, vas a ir a vivir al campo y te vas a despojar de mucho para poder escuchar a los espíritus de los árboles, de las piedras, del bosque, no sé qué. No, no se me dijo así, pero fue lo que sucedió. Fue lo que sucedió, pagué un precio muy elevado por marcharme de la ciudad e ir en pos de la naturaleza. Y una de las facetas de este precio fue entrar en la pobreza, en lo que nuestra sociedad llama pobreza, pobreza económica me refiero. Y sí pasé etapas de mucha carestía, que me hicieron cuestionarme mucho todo. ¿Por qué? Pues porque, como digo, la nueva espiritualidad y todo esto te dicen que si tú estás consagrando tu vida a la espiritualidad y si estás recibiendo tantos dones del cielo y que si oyes a los ángeles, que si esto, que si aquello, entonces no es creíble ni coherente que no fluya la abundancia, entre comillas, la abundancia a tu vida. Y que a mí me han llegado a decir, bueno, si escucharas a los ángeles, ¿por qué te tienen así? ¿Qué pasa? ¿No son capaces de cuidarte y sacarte de la pobreza? O sea, pues a lo mejor no son ángeles. O pues a lo mejor son ángeles malos.
O pues a lo mejor es que estás conectando con ondas mentales que, bueno, en fin, que tienen todo muy mal colocado en la cabeza porque tú lo que mereces o lo que tendrías que vivir es abundancia, riqueza, ta, 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 ta. Entonces, bueno, pues yo esto me lo he encontrado, como digo, un montón de veces. Y bueno, entonces esto tiene todo un tema que tiene que ver, como digo, con el retorno a la conexión profunda con la naturaleza y con encontrar cada uno el propio camino en esto. Y que hay muchas personas que no están tomando ese camino porque ni siquiera se sienten llamadas al mismo, y a lo mejor es que ni siquiera lo están. Es que yo no vengo a decir que todo el mundo tenga que hacer lo que yo, ¿me explico? O sea, hay mucha gente que, pues a lo mejor su camino es otro, que no tiene nada que ver. O sea, que ya podrían dejar de sermonear a la gente que paga el precio que hay que pagar para retornar a la naturaleza y que atraviesa las iniciaciones con despojo, porque eso es lo que a mí me pasó. O sea, que no te ayuda, que te juzguen y que te sermoneen. Las personas que supuestamente más deberían apoyarte, que son las que están abiertas en su espiritualidad y en su mente a el diálogo y el trato con otras formas de vida, otras formas de conciencia y de inteligencia que no son humanas. Personas que supuestamente, por ser tan alternativas, están, bueno, son todas, siempre son tan amantes de la naturaleza. Tan amantes de la naturaleza, pero cuando te ven a ti que dices, no, yo quiero, a mí me han dicho que dé como la naturaleza da, que soy como la naturaleza, que voy a ser como la fuente, como una fuente de una fuente, y que no tengo que cobrar por hacer sesiones. Bueno, pues mira, ahí se les acabó el amor por la naturaleza, a ella les parece todo mal. Ya entonces, ya mal. Porque no estás cobrando dinero como ellas y porque pues no lo entienden y se les atraganta, no sé. Bueno, entonces, bueno, a ver si nos aclaramos. Quiero decir, a ver, estoy haciendo un vídeo con un poquito así de tono irónico y tal, pero no es personal hacia nadie. Estoy tratando de señalar errores, a mi entender son errores, o sea, errores de, ¿cómo se llama esto?, de disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva que está muy presente en mi momento social, España siglo XXI. Entonces, yo no me gusta señalar gente, porque además el error está tan extendido que sería imposible, o sea, es decir, bueno, es que das una patada y te sale alguien con los mismos discursos. Entonces, estoy simplemente señalando un fenómeno, ¿vale? Y diciendo, ojo, porque si de veras quieres reconectar con la naturaleza en su esencia profunda, el tema del dinero y de la tan mentada abundancia, pues va a salir. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, en mi vida sí que se ha expresado la abundancia. De hecho, se expresa tanta abundancia que yo si no empiezo a dar, si no estuviera dando continuamente todo lo que me llega, por ejemplo, a través de escritos o a través de palabras, yo creo que hubiera muerto, ahogada, o sea, hubiera explotado, porque pues que es inmenso la cantidad de lo que se me da. O sea, soy una mujer y rica, no, ultra rica. Ultra rica porque, vamos, estoy llena de cosas, bueno, y tengo un acceso a cosas que me llegan. Es conocimiento, son datos, es conexión. Eso es una riqueza. Eso es una riqueza y yo la vivo como tal. Lo que pasa es que todo tiene un precio, como digo, y para mantener la conexión abierta, la capacidad, digamos, sensitiva abierta, pues uno de los precios que he tenido que pagar es el despojo y es asumir una vida pues más austera. Vamos a decir que esa es la palabra, es austera. Entonces tú no puedes vivir la unión de corazón a corazón, la fusión, la simbiosis con espíritus de la naturaleza sin entrar un poco en sus normas y en sus gustos. Y yo, por ejemplo, ahora, por ampliar más, para que se entienda mejor, ahora estoy viviendo en una parte del mapa de España que está, digamos, dominada principalmente por un espíritu, bueno, por un espíritu, no, por más de uno, pero quiero decir, hay una montaña sagrada cerca de donde yo vivo, que me dijo en una ocasión, el espíritu de la montaña, masculino, soy maestro en austeridad.
maestro en austeridad. Entonces, bueno, yo tengo una relación súper amorosa, amistosa, no sé, tengo una cosa muy importante con el espíritu de esta montaña y su contraparte femenina, la abuelita tierra de este lugar, que también es austera. Por eso la veo siempre pues vestidita de negro y sin demasiados adornos ni historias, es su carácter. Entonces, ¿cómo podría yo estar viviendo aquí, compenetrada con ellos, si pretendiera vivir de una manera que no fuera austera? Pues habría una discordancia. ¿Me explico? Incluso habría, pues no sé, no, es que no puede ser. No puede ser porque tiene que haber un acercamiento y tiene que haber un amoldarse. No quiere decir que yo tenga que estar sometida en un mal sentido de la palabra. Pero esto es como, vamos a decir, esos antropólogos que se van a no sé dónde del Amazonas o a no sé dónde de una aldea de África para estar con aquella gente y aprender de ellos y saber cómo son. Entonces, ¿qué? Van allí y ¿cuál es la manera adecuada de ir? Pues adaptarse al modo en que se vive allí. Bueno, vale, tú vas con tu tienda de campaña y tus cosas y tal, pero los que de verdad saben, la gente que de verdad quiere vivir la experiencia de fusión con esas personas, se adaptan. No van allí pretendiendo vivir en un rascacielos con mayordomo y gastando dinero a puertas. ¿Me explico? O sea, es todo un tema esto. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, una vez más, el mensaje que di hace unos vídeos en una de las clases sobre la envidia, solo Dios sabe, solo Dios sabe. Solo Dios sabe el camino que cada alma tiene que andar para su realización, porque de eso estoy hablando, de realizarse. Y estoy sacando sobre el tapete un tema que puede resultar incómodo en este momento y en este tiempo actual, y es que para algunas almas la realización actualmente puede implicar asumir un cierto grado de lo que se llama vulgarmente pobreza. Pero no pobreza en el mal sentido, sino, vamos a decir, pues a lo mejor no tener tanto dinero como otras. Entonces, cuando se hacen grandes etiquetas o conceptos mentales generalistas y se empieza a difundir desde tantas plataformas que la espiritualidad, que tal y que cual, que tienes que clamar por abundancia, que tienes que conseguir abundancia y que si no tienes mucho dinero es que algo estás haciendo mal, para mí eso es un error. Es un error porque en primer lugar estamos haciendo un lugar común y estamos generalizando. Y la vida en la naturaleza, si tú vas por el campo, por cualquier paisaje y miras un poco, te vas a dar cuenta que hay de todo menos generalización. Si algo es la vida, es concreta, o sea, es específica y diversa. O sea, hay multitud de especies, desde lo microscópico hasta lo grande. Y cada animal, y cada especie vegetal, y cada especie de seta, de hongo, de lo que quieras pensar, cada especie tiene su norma. Para que una margarita florezca, una margarita silvestre, o una amapola silvestre de esas de los trigales, para que esa especie en concreto florezca, se necesitan una serie de condiciones y de normas, que no tienen nada que ver con las normas y condiciones que necesita una lechuga para crecer o un pino para crecer. ¿Me explico? Entonces las personas somos igual, tenemos almas igualmente diversas. Y si tú no conoces cómo es el alma de una persona, ni qué camino está tratando de andar, ni cuál va a ser su realización, qué forma va a expresar, qué florecimiento tiene que dar, no puedes juzgarla basándote en una cosa tan estereotipada y además tan recontramoderna y recontraartificial como es el dinero tal y cual actualmente se entiende. Evidentemente, sin dinero es muy difícil vivir. Hay contadas personas que lo consiguen en la sociedad moderna occidental. Imposible no es. Sí, estoy enterada de los ejemplos y tal, pero es muy difícil, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy realista, vengo a decir otra vez, yo no estoy en contra del dinero, yo misma dispongo de algo de dinero, ¿vale? Pero de ahí hacerlo una meta en sí misma
Ojo, ¿por qué no? Y ahora voy a ir además a la faceta espiritual, biológica, de los dioses y de las entidades, y voy a hablar de mi encuentro con el dios del dinero, hace un montón de años, en el año 2006. Y aquí viene la tela gruesa con la que la mayor parte de la gente, vamos, no se ha encontrado o ni se imaginan a lo mejor que existe, porque mira, pues yo qué sé, yo tampoco me lo imaginaba. Yo, como digo, me lo encontré en una sesión de oración. Y entonces empecé a escuchar esto en mi interior y era, bueno, lo llamo Dios del dinero por decir algo. No estoy queriendo decir que sea el Dios supremo, sino una macroentidad. Una entidad energética con mucho, mucho poder. ¿De acuerdo? Pero yo, tal y como lo percibí en su momento, espero no levantar ampollas ni que nadie se ofenda, pero esta entidad surge del desierto. ¿Vale? O sea, a mí, por lo menos en aquel momento, me llegó como una entidad real, no un símbolo, ¿eh? O sea, una entidad real, muy poderosa, que estaba viviendo en el desierto o que se movía por el desierto y que dio esa idea a la gente que pudo. O sea, a la gente que pudo, yo qué sé, a aquellos a los que quiso beneficiar. Tiene mucho sentido porque, claro, si tú eres, por ejemplo, alguien que va en caravanas de comerciantes por el desierto, por ejemplo, pues necesitas cargar el mínimo peso posible, porque las travesías por el desierto son son muy esforzadas y muy complejas. Entonces, cuanto menos lleves, mejor. Entonces, si tú lo que quieres es, o sea, tu vida te lleva a atravesar los desiertos y a tener que llevar el mínimo peso posible con el máximo valor posible, ya es, bueno, una muy buena idea que alguien te diga, mira, puedes, yo qué sé, llevar estas cositas y utilizarlas como dinero y no sé qué. Entonces, bueno, yo no vi toda la historia, ¿vale? Eso me llegó así como a flashbacks, porque veía las imágenes del desierto, las caravanas, gente que cruzaba los desiertos, ¿vale? Todo muy así como de las 1001 noches, si tú quieres, que yo qué sé. Yo tampoco he tenido, o sea, no me he dedicado a hacer una investigación exhaustiva de la historia del dinero, pero ya me cuadra. O sea, ya me cuadra bastante. Con todo lo que se haya podido mover, pues yo qué sé, tendría que investigar si el primer dinero conocido salió en la antigua Sumeria o en Oriente Medio, o dónde, pero bueno, es esa zona del mapa, yo lo que vi, por lo menos, ¿vale? Que también coincide pues con las primeras civilizaciones urbanas y sofisticadas, pero en el desierto. ¿Por qué? Pues tiene mucho sentido, como digo, pues porque en el desierto tienes que optimizar recursos y si consigues concentrar en algo pequeño y poco pesado mucho valor, pues tienes una ventaja. Y eso te permite viajar de sitios a otros y pues intercambiar pues con personas desconocidas en otros lugares, bueno, en fin, es todo un tema. Entonces, ¿por qué apareció el dios del dinero ahí? Pues no apareció porque viniera a decirme, oh, bueno, es que no me haces caso, es que no sé qué. Apareció porque en una supuesta vida remota, o sea, vino porque mis guías y porque algo superior, vamos a decir Dios, la fuente, el creador, lo había llamado a comparecer en aquella sesión. ¿Por qué? Pues porque teníamos, las 3 personas allí metidas, teníamos capacidades y dones y aspectos de nuestra vida bloqueados por parte de este señor del dinero, vamos a llamarlo así. Y era porque en tiempos pasados, en vidas pasadas, yo, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar de mi caso y a dejar a los otros 2 amigos, entonces con hablar de lo mío es suficiente. Yo supuestamente en otra vida, según el recuerdo, lo que se expuso en esa sesión, que fue como una especie de juicio, o sea, como un asunto legal, ¿no? O sea, hay un problema, tú estás rezando con unos amigos, resulta que el creador o la deidad creadora dice, el problema que tienen estos en parte viene del dios del dinero, del señor del dinero, vamos a llamarlo, a que declare y a ver si se deshace este entuerto, si se deshace este lío.
Entonces, en esa vida remota o en tiempos pasados remotos, yo que estaba muy, muy, muy vinculada a la naturaleza, como ahora, pero más, cuando vi que se creaba el dinero y lo que el dinero empezaba a hacer, pues me opuse. O sea, bueno, empecé a criticar el asunto y a decir, cuidado, cuidado, porque esto puede llevar a desequilibrios, puede llevar a muchas historias. Se le está dando valor a una cosa que a veces lo tiene y a veces no. Bueno, yo tuve como una visión en perspectiva de que eso iba a traer problemas. ¿Y qué pasó? Pues que el señor del dinero me puso en su lista negra. Dijo, uy, mira esta. Y entonces, bueno, él fue haciendo su lista negra con la serie de personas de tiempos remotos que se opusieron a él cuando nació, por así decirlo, su poder. Que no es que él naciera, porque él ya venía de antes, hablo en masculino porque yo sentí que era un señor bastante masculino, entonces era una entidad preexistente, o sea, no es que naciera en ese momento, pero vamos a decir que fue cuando empezó su auge, empezó a adquirir poder, porque lo que iba sembrando de ideas en la gente, o sea, los favores que concedía a sus protegidos, que eran ideas, pues les reportaban poder. Le reportaban poder. La gente piensa modernamente que los dioses o las entidades de otro mundo, a las que vulgarmente a veces llamamos dioses, piensan que no adquieren nada salvo que les hagas sacrificios, ofrendas y tal. Pero no es así. Porque en muchas ocasiones solo el hecho de que les hagas caso y de que favorezcas sus intereses o su agenda, eso ya les da poder. O sea que es perfectamente posible que una entidad X, no los quiero llamar dioses y diosas para no generar confusión y para ir a la esencia, pero puede ser posible que una entidad X te quiera ayudar o favorecer y no te esté pidiendo nada a cambio. Porque en realidad tú, si te unes a su agenda y a sus intereses, ya le estás favoreciendo. O ya estás yendo, pues digamos, consumando, ¿no? ¿Me explico? Bueno, esto lo quiero dejar claro. Entonces, este señor no era esa clase de Dios de hacerme ofrendas y sacrificios. Es que no le hacía falta. O sea, él con que la gente le hiciera caso, ya lo estaba alimentando, me explico, ya estaba yendo con su agenda. Su agenda era, bueno, experimentar con todo el flujo de lo que terminaría significando el comercio con dinero. Porque comercio, claro, puede haber de muchos tipos. El trueque también es un comercio y no es lo mismo. O los intercambios de otro tipo. En fin, el comercio tal y cual se entiende actualmente con dinero, bueno, pues estuvo muy asociado con este señor. Aunque este señor no era el dios del comercio, por así decirlo, ¿de acuerdo? Eso es otro. O sea, este era señor del concepto del dinero en sí, porque fue una entidad de otro plano que puso esta idea en la mente de ciertos seres humanos. Y luego eso tuvo tanto éxito, era una idea tan genial, tan práctica y tan exportable, por así decirlo, que se ha extendido por todo el planeta, como sabemos. Y ahora pues estamos como estamos y estamos así. Entonces, bueno, pues como digo, él puso en su lista negra una serie de personas. ¿Y qué hizo? Porque si alguien piensa que lo que hizo fue retirarnos el dinero, no. Porque nosotras, o sea, mi alma ya estaba un poco así, un poco desconfiada hacia todo el tema del dinero. Entonces hubo una parte de mi, digamos, de mi dificultad en esta vida para acumular dinero, una parte que venía de ese resquemor, de haber tenido ese encontronazo en el pasado y de haber visto el precio que le costaba a la naturaleza, todo lo que traería el moderno concepto del dinero. Y yo, mi bando, o sea, yo me consideraba del bando de los que cuidaban a la naturaleza. Entonces es como, bueno, era casi una cosa antagonista. O sea, no es la frase de Jesús de no puedes servir a Dios y al dinero. Yo no vengo a repetir frases. O sea, esa frase, la de Jesús, se puede analizar desde otra perspectiva. O sea, yo lo que experimenté era... si la gente se consagra más y más a conseguir dinero, van a dejar de cuidar la naturaleza, porque realmente es que
a veces, solo a veces, pero a veces la consecución de dinero, o sea, cuando tú vuelcas tu vida en conseguir más dinero, eso te aleja de la naturaleza, porque la naturaleza funciona de otra manera. Es difícil expresarlo sin que alguien se haya detenido a contemplar la naturaleza. Puedo poner un referente para que quien quiera lo investigue, o sea, lea sobre esa vida y entienda a dónde estoy tratando de apuntar. Y el referente es famoso para algunas personas, Fukuoka, ese hombre japonés que se detuvo a escuchar la naturaleza en la finca de su padre y asumió pobreza, entre comillas, dejó toda su vida empresarial y tal para tratar de cuidar la finca según la naturaleza. Y le costó mucho, no sé si fueron 20 años, pasó por muchos fracasos y por privaciones hasta que logró realmente armonizarse con la naturaleza y armonizar la finca de nuevo con la naturaleza. Luego de eso, pues tuvo una explosión, por así decirlo, de éxito y su finca fue tan superabundante que hasta el día de hoy Fukuoka es un referente y nadie diría de Fukuoka que fue un pobre hombre miserable que murió en la miseria. Pero es otro concepto de riqueza y de pobreza, ¿me explico? Es otro concepto. Entonces, Fukuoka entraría dentro de esa facción de almas que vienen comprometidas desde el Creador en el cuidado y la preservación de la naturaleza. No son contrarias a la vida humana, no son contrarias a las cosas artificiales. Oye, que Fukuoka iba vestido con tejidos y vivía en una casa, o sea, no estoy diciendo lo que alguna gente me ha dicho, ale, pues volvamos todos a las cavernas y vistamos con taparrabos. No. Es entrar en otra manera de ser y de sentir. Entonces, ¿qué pasa entonces con todo el tema del dinero? Pues que yo lo que descubrí en esa sesión es que lo que hizo este Dios no fue decir te voy a quitar dinero, porque yo eso ya lo hice de algún modo, yo solita ya me quitaba del dinero, sino que lo que hizo fue peor. Él tenía el poder, por la mucha energía que estaba acumulando y porque era una entidad poderosa de otro lado, y remarco lo de poderosa, porque hablo muchas veces de poderes, los poderes de otro plano, y cuando digo poderes me suelo referir a entidades poderosas, para que se me vaya entendiendo, ¿no? Entonces, él con su poder, como entidad poderosa que era, lo que hizo fue bloquear algunas de mis capacidades y dones espirituales. ¿Por qué? Porque la abundancia real, la que no depende del dinero, aunque lo puede utilizar, la abundancia soberana, es la que te permite abrirte camino en la vida, unas veces con dinero y otras veces sin, a veces hablando, a veces comerciando, a veces cuidando a tu familia. Es decir, la abundancia real se abre y se expresa a través de multitud de cosas, pero lo que importa es que tú te puedas abrir camino en la vida, que puedas ir saliendo adelante y que puedas ir realizando la vocación, lo que tu alma quiere traer al mundo, ¿vale? Entonces, la manera en la que, vamos a decir, un dios hostil o un poderoso, una entidad poderosa hostil va a bloquear tu abundancia, no es, como mucha gente piensa, bloquearte el dinero, sino bloquear tus dones espirituales. ¿Por qué? Porque entonces no los vas a poder utilizar y efectivamente vas a empezar a tener problemas para realizar tu misión de vida y problemas para abrirte camino, porque desde el mundo sagrado, desde Dios, desde el Creador, se te dan los dones espirituales adecuados a tu vocación, a tu florecimiento, y eso está relacionado con que se te abran caminos. ¿Me explico? Es como cuanto más eres lo que verdaderamente eres, más floreces y más se te abren los caminos. Porque hay como un orden natural en todo. Entonces, cuando alguien bloquea tus dones espirituales desde otro plano, porque además sabe qué dones son estos, y ve los potenciales de un alma cuando nace los ven algunas entidades. Entonces, dijo, pues la voy a cortar de esto.
Y entonces, bueno, pues me había cortado dones espirituales que yo en esa sesión no supe cuáles eran, pero me quedé muy sorprendida porque jamás hubiera pensado una cosa igual, y aquello rompió mis esquemas. Porque yo tenía también todavía todo este debate y este cacao mental con el dinero sí, dinero no, la pobreza, la abundancia, qué tal, qué cual. Entonces esto es muy escandaloso, es muy controvertido lo que voy a decir, pero una entidad poderosa hostil a una persona puede perfectamente joderla, y lo voy a decir diciendo esta palabrota, haciéndola muy rica para despistarla de otra cosa que a lo mejor es lo que su alma tiene que desarrollar. Pero cuando te convierten en muy rico, te están atando a una serie de responsabilidades y de cuidados y te están metiendo y encarrilando en una serie de actividades y de acciones y de relaciones, porque todas tus relaciones van a quedar mediatizadas por tu nivel económico. Porque es así, desgraciadamente. O sea, es decir, la gente se relaciona contigo de manera totalmente diferente dependiendo de tu nivel económico. O sea, las mismas personas incluso que te han conocido toda la vida cambian muchas veces cuando te conviertes en rico o cuando te conviertes en pobre, desde su punto de vista. Entonces, ojo, porque a veces se te da mucha riqueza y es una bendición y se te abren muchos caminos con eso, pero a veces se te da mucha riqueza y te están haciendo daño porque te están separando de tu realización. O sea que entonces, ojo, porque a veces las cosas no son lo que parecen y para esto también es necesario el discernimiento. Es necesario rezar y pedirle a Dios, Dios mío, dame lo necesario para mi desempeño espiritual. Dame lo necesario para que realice mi vocación del alma. Más dinero o menos dinero, mira, me da igual. Tienes que ser capaz de llegar al punto de decirle a Dios, mira, Dios, lo que sea necesario para mí, para mi alma en este momento. Si tiene que ser que tengo que aprender a manejar más dinero y a, qué sé yo, convertirme en empresario y volverme responsable y trabajar día y noche para mantener una fortuna y hacer una serie de cosas. Bueno, pues dame eso y enséñame a hacerlo y yo lo haré. Pero si de eso tiene que ser que no y tengo que atravesar una etapa de más austeridad, bueno, pues eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no hay tanta gente dispuesta a entregarse a la voluntad divina. No hay tanta gente dispuesta a realizar realmente el llamado de su alma, porque tienen miedo de que los conduzca a lugares que no quieren. Tienen miedo a lo desconocido, tienen miedo a no poder controlar, a no tener un control sobre su propia historia. Y porque, bueno, se nos inculca desde todos los frentes que si no tienes riqueza es que algo va mal con tu espiritualidad. Que vale, sí, de acuerdo, el cristianismo no lo ha dicho, pero es igual. Es igual, o sea, hoy en día está todo muy embarrado y no me quiero meter en esos fregados de debatir las cuestiones evangélicas porque se me desvía el vídeo del enfoque que le quiero dar de esto, de las entidades espirituales, o sea, quiero decir de otro plano, que pueden en un momento dado utilizar todo el tema del dinero y que pueden estarte bloqueando la abundancia de una manera que ni te imaginas. Y la naturaleza, todo el tema de la naturaleza, de la conexión con la naturaleza, esos son los puntos que quiero resaltar en este vídeo. Entonces, bueno, en aquella sesión, ¿qué se hizo? Bueno, fue una sesión prototípica de aquel tiempo que me sucedía mucho, que eran todo cosas como legales, como juicios. Era todo como si se reuniera un tribunal y empezaran a debatir y a discutir y vienen unos y vienen otros y viene... Bueno, y yo pues no alcanzaba a escuchar todo, pero notaba un grupo de presencias y un debate, ¿no? Entonces, bueno, el principado llamado a declarar fue el señor del dinero, admitió esto y entonces, bueno, hubo una revisión de los presentes, los dos amigos y yo, hubo una revisión de nuestras vidas y yo me di cuenta de, bueno, de que sí, que había habido pues como una hostilidad por mi parte, o sea, una oposición hacia el dinero en sí mismos, y entonces lo que se me pidió de parte de mis guías era como que revisara mi encono, por así decirlo, y que me abriera a dialogar de una manera, digamos,
también un poco prejuiciosa por mi parte, que había sido, ¿no?, dialogar de una manera diferente con el Dios del dinero, con el Señor del dinero, para entender mejor su naturaleza y no demonificar lo demás, no convertir lo demás en algo malvado, porque no siempre había sido así, y porque entonces mi propia proyección mental, o sea, cuando tú te diriges a una entidad de otro plano y ya presupones que nada de lo que te vaya a decir está bien, eso también bloquea las cosas y la encona más. ¿Me explico? Es como una guerra. Entonces fue aquello como una sesión destinada a cesar la guerra. Cesar la guerra, pero no porque mis guías estuvieran diciendo esta mujer tiene que volverse rica, sino porque se trataba de desbloquear mis dones espirituales e intentar que yo pudiera realizar mi misión de vida, para la cual necesitaba esos dones en activo. Entonces yo me di cuenta de que realmente me había pasado un poco de la raya con mis presupuestos negativos hacia el Señor del dinero, porque sí pude ver que dije, bueno, a fin de cuentas a mucha gente le ha permitido sobrevivir. Estos del desierto, tal y cual, sí, claro, lo entendí, bueno, en fin. A veces algunas almas extremas somos tan apasionadas e intensas que vamos a decir, nos vamos a los extremos realmente. Entonces me relajé un poquito, vamos a decir, que no quiere decir que no siga siendo crítica con partes del sistema monetario. Sí, bueno, pero ese no es el tema de este vídeo, ¿me explico? Sino ver un poco la raíz de cada cosa, el origen. Todo este canal tiene que ver con traer el recuerdo del origen, de cómo son las cosas en su raíz o en su principio. Entonces yo me relajé un poquito y dije, vale, voy a revisar todo esto. Y entonces el Señor del dinero dijo, vale, pues voy a liberar los dones que he retenido de esta mujer. Y yo no supe de qué dones se trataban y tal, pero pues al cabo de un día escaso estaba yo sentada en el ordenador y empecé a escuchar nítidamente en mi interior pues todo un mensaje, un comunicado que trataba acerca del proceso que han de seguir las almas para encarnarse y de todo un tema asociado con la sanación y la limpieza del útero de las mujeres para prepararlas para la maternidad. Y de repente se me abrió una capacidad realmente del alma que yo no la tenía hasta ese momento, porque yo solo era capaz de escuchar a mis guías creando unas condiciones muy específicas para ello. Normalmente necesitaba estar o bien muchas horas en silencio y sola, o sea, con mucho retiro, llevaba una vida de ermitaña en ese tiempo, o bien necesitaba estar también reunida con algunas personas afines y en un clima de oración. Jamás me había sucedido que estando sentada con un ordenador portátil que me habían prestado, porque yo ni siquiera lo tenía, y mirando mi correo o lo que fuera, y yendo a contestar, bueno, que de repente se me abriera algo en la mente y me llegara nítidamente una voz interior con un mensaje. Una voz interior que no era yo. Me estaba hablando una partera de tiempos inmemoriales, una partera que era maestra espiritual en su tiempo y que traía almas del otro plano a este, las ayudaba a nacer. Una partera espiritual que venía además de Oriente Medio. ¡Qué casualidad! O sea, un sitio de desiertos que estaba en plena conexión en la zona del mapa, vamos a decir, o sea, con el Señor del dinero. ¿Casualidad? No lo creo. O sea, no quiero sacar conclusiones precipitadas, pero fue muy curioso cómo sucedió todo. Entonces, ¿qué me empezó a pasar? Me empezó a pasar algo que no ha cesado. Ahí se desbloqueó algo que era un don que mi alma tiene para poder escuchar y escribir mientras escucho. No me había pasado, como digo, hasta entonces. Eso fue en el año 2006. Y además me empezó a llegar información en cantidad torrencial. Y el primer tema, como digo, fue asociado con la preparación de las mujeres para ser madres y para encarnar las almas de un modo más consciente. Yo escribí aquello
Apresuradamente me quedé absolutamente fascinada por el fenómeno e inmediatamente escuché a mis guías decirme: esto es lo que el señor del dinero te había bloqueado. Dejo una pausa dramática porque es para pensarlo, ¿eh? O sea, yo tengo ahí mis elucubraciones, ¿no?, sobre las causas y los efectos y cómo fue todo esto. Porque tengo una asociación de ideas asocio, digo, mira, ¿de dónde venía este señor del dinero, de los desiertos y no sé qué? ¿Y dónde vivía esta señora partera, maestra espiritual de tiempos inmemorables, que me estaba hablando de lo que ella llamaba después maternidad por acuerdo, la maternidad por acuerdo de almas? Y que incluso pues me empezó a hablar de cosas de la Biblia, unas cosas que yo ni habían pasado por mi cabeza, o sea, episodios del Antiguo Testamento asociados con maternidades especiales, la madre de Samuel, digo, ¿y esto? Entonces es curioso, ¿no? O sea, es curioso porque eso era lo que estaba bloqueado. O sea, eso me había sido bloqueado por esa entidad. Entonces, yo lo veo como una guerra espiritual, para mí está claro, ¿no? O sea, claro, pero que no es lo que yo hubiera pensado en ese momento. O sea, cuando entras a veces en contacto con la raíz de algunos de tus problemas o de tus bloqueos vitales, no siempre te esperas lo que acaba saliendo. Que una señora partera, maestra espiritual que ayudaba a encarnar almas, hubiera tenido problemas con el señor del dinero me parece también significativo en un sentido, pues cuántas veces no se ha presionado a las mujeres para que no tengan tantos hijos o para que no tengan hijos hablándoles de argumentos económicos. Actualmente, de hecho, estamos en un extremo de esto. En España, siglo XXI, en toda la sociedad occidental, se está invirtiendo mucho de la balanza de esto y casi solo parece que puedan tener hijos los ricos. O sea, casi parece que si tienes un hijo, te atreves a tener un hijo y no tienes muchos medios, te miran mal. Y yo esto lo he vivido, porque yo he sido madre contrariando las expectativas de muchas personas de mi entorno que no pensaban que tuviera que ser madre porque no me había todavía creado la suficiente seguridad económica. Entonces, pues claro que tiene que ver, todo tiene que ver. Quería dejar este testimonio y decir, ojo, porque el dinero también tiene un señor. Y porque cuando se te dirige hacia conseguir dinero, o sea, como si fuera una meta en sí misma, o sea, como decir, ya está, el dinero, conseguir dinero es algo bueno en sí mismo, te va a ayudar en tu vida espiritual. Bueno, sí y no, depende. Quiero terminar este vídeo diciendo lo que ya dije hace unos minutos, es decir, para mí el ideal es rezar, que también lo vengo diciendo en otros vídeos, rezar y rezar, porque ¿cómo se me desbloqueó a mí ese don? Yo no estaba pensando, oh Dios mío, dame más dinero, oh Dios mío, quiero desbloquear no sé qué. No, yo y mis amigos estábamos asumiendo nuestra ignorancia, yo asumí mi ignorancia, eso es lo que me ha salvado, asumir mi ignorancia y rezar a Dios sabiendo que soy ignorante. Y en vez de decirle a Dios lo que tiene que hacer para ayudarme, te pones en manos de lo mayor y dices, mírame y tú envía la ayuda que sea necesaria para mi caso. Entonces Dios, desde la fuente de máxima sabiduría y todo eso, te llega lo necesario. Entonces ahí es que llega todo ese juicio que se realizó acerca de conflictos pasados con el señor del dinero. Y de ahí se me desbloqueó la capacidad de escucha espiritual estando sobre el teclado. Que de ahí luego pues se desbloqueó toda mi faceta de escritora, claro. Al cabo de los meses empecé a escribir blogs, uno detrás de otro, y pues luego empecé a escribir libros, 25 libros tengo escritos. Y ahora porque estoy hablando mucho, si no también estaría ocupada en mi siguiente libro. Y pues eso se desbloqueó entonces, pero se desbloqueó también algo mucho más importante. Toda esa enseñanza acerca de preparar a las mujeres, prepararse como mujer para ser madre. Y eso cambiaría mi vida. Porque no puede haber una riqueza más grande para una mujer que tener hijos, si los quiere tener.
si está en su plan de alma, si está en su vocación y en su realización traer determinadas almas al mundo. Y yo estaba llamada a ser madre, pero no lo estaba consiguiendo en esa época. Entonces, en realidad fueron 2 dones desbloqueados gracias a esa sesión de oración. O sea, el don de escuchar a todas esas cosas de las parteras, de escuchar entidades estando al teclado, pudiendo escribir, pudiendo bajarme un montón de información, y el don de poder preparar mi propia maternidad, porque fue gracias a todo ese hilo de enseñanzas que empezó a bajar aquel día que yo 4 o 5 años después lograría ser madre. Porque pues fue un largo camino, o sea, no lo tenía fácil, pero todas esas enseñanzas hube de andar todo un camino hacia mi maternidad. Y el camino lo pude andar porque recibí, pues eso, la información, la enseñanza, la compañía incluso de esa partera de hace milenios y otras, porque hubo una partera africana que en determinado momento también se hizo presente en mi vida y estuvo siempre conmigo, inclusive en mi embarazo. Entonces, bueno, de esto la gente normalmente no te habla, o sea, yo no he encontrado testimonios similares por ahí. Y cuando hablas de riqueza y de abundancia, siempre la gente está hablando del dinero, están ciegos todos, como si eso fuera la única riqueza posible y la única abundancia posible. Pues mi riqueza ha sido otra, ha sido eso, el ser capaz de escuchar información, de bajar información y haber sido madre en determinadas condiciones, madre con conciencia, y bueno, pues esa es mi riqueza. Que, oye, estoy abierta a más cosas, mi futuro no sé cuál va a ser, no sé a dónde me acabará conduciendo Dios en la realización de mi alma, ¿vale? Pero de momento sigo viviendo en una zona que enseña austeridad. O sea, estoy viviendo en un punto del mapa cuyos espíritus guardianes santos, porque son seres sagrados, al servicio del Creador también. O sea, no estoy hablando de nada, que la gente no se piense, oh, no, sí, no sé qué, idolátrico y te están llevando por el mal camino. No, no. Seres muy santos que tienen su propia enseñanza y tal, y que están conformes con las agendas divinas de las fuerzas creadoras. Pues estoy viviendo en su espacio y estoy regida por su enseñanza, por su maestría sobre la austeridad. Por lo tanto, yo ahora no me hago ideas extrañas, yo sé que mi camino seguirá siendo austero mientras esté aquí. Pero bueno, pues yo qué sé, la vida puede dar muchas vueltas, sabe Dios. Solo Dios sabe lo que me traerá. Lo único que me importa a mí es cumplir mi parte del plan, es decir, estar donde tengo que estar, hacer lo correcto para mi etapa personal del momento. Y si Dios dice, pues de momento esto es lo que tienes que hacer y aprender y practicar, pues yo lo hago. Ahora, pues si en un momento dado me dijera, no, ahora toca que trabajes por la riqueza monetaria y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues va, eso me tendría que arremangar y ponerme, pero de momento no lo tengo claro. O sea, de momento no parece que las cosas vayan por ahí, o no lo veo o no sé. Entonces, bueno, camino de detective, uno se da tiempo y va haciendo lo que toca. Y eso es todo, que no es poco. Espero que os haya resultado de interés.